Bien, nos vamos a ir a otro tema porque este 12 de enero se concreta un hito en el sistema de protección de infancia en nuestro país. Se concreta el día de hoy el cierre definitivo del Servicio Nacional de Menores después de 46 años de existencia del Sename. Hay varios cambios en esta línea y en un momento donde hay muchos desafíos importantes, sobre todo desde el punto de vista de garantizar mejores condiciones en el nuevo sistema que lo reemplace. Vamos a conversar de este tema junto al director ejecutivo de la Fundación Colunga, Arturo Celedón. ¿Cómo está, Arturo? Bienvenido. Buenos días, Sebastián. Gracias por el contacto, muy amable. Arturo, ya lo decíamos, se genera un punto de inflexión bien relevante y el contexto en el que se da esto es muy importante también porque hoy día el sistema de protección está recibiendo diariamente más niños de los que nacen en el país. O sea, hay un problema enorme, hay un desafío país que es bien relevante en un momento de cambio institucional también súper profundo. ¿Cómo ven ustedes este proceso de cambio a la luz de este antecedente que acabamos de mencionar? Sí, yo quizás partir diciendo que este proceso tiene la dirección correcta, de cierta manera. Este proceso lo que generó es que antiguamente todos los niños que estaban bajo protección del Estado estaban bajo el mismo sistema. Ujú. Niños que habían vulnerado gravemente sus derechos y niños que habían tenido algún tipo de conflicto o problema con la ley. Esta ley separa y genera el Servicio de Protección Especializada, también conocido como Mejor Niñez, y el Servicio de Reinserción. Hoy Sí. día el Servicio de Reinserción se despliega en todo Chile. Sin embargo, lo que tú mencionas es clave. La cantidad de niños vulnerados en sus derechos es muy alto. Cada día cada día en Chile nacen 370 niños, más o menos. Pero los tribunales de justicia envían al Servicio de Protección Especializada más de 420 niños. Eso Ujú. es muy dramático y nos habla de una crisis profunda que está ocurriendo en nuestro país. ¿Qué refleja finalmente esa situación, Arturo? Cuando hay más niños que tienen que ser derivados, hay que recordar que son derivados del servicio de protección precisamente porque sus derechos han sido vulnerados en algún sentido. ¿Qué es lo que nos muestra de la realidad que estamos viendo acá en Chile? Sí, nosotros lo que hemos visto es que estamos, bueno, no es novedad que estamos en una crisis, en un cambio cultural, tecnológico muy Ujú. profundo, pero ese cambio tan profundo ha derivado en lo que nosotros llamamos una crisis del cuidado. Las prácticas, sistemas y relaciones que permitían que niñas y niñas recibieran aquello que necesitan para crecer y desarrollarse se han cortado, se han reconfigurado y no están ocurriendo. Hoy día tenemos una baja tasa de natalidad, tenemos un aumento en los problemas de salud mental, las familias están más aisladas, son más pequeñas Ujú. y por lo tanto no están logrando responder a las necesidades. Y eso es algo que no es solo responsabilidad de las familias que crían, es una responsabilidad social. Toda la Mm. sociedad tiene que organizarse para que criar sea posible y para que las niñas y niños que nazcan en Chile tengan la oportunidad de desplegar sus proyectos de vida. Eso no está ocurriendo y esta cifra que estamos hablando ahora es solo el síntoma en su nivel más grave. Claro, claro, y porque además ponemos el foco en la nueva institucionalidad, en el sistema de protección, por ejemplo, pero esa es la respuesta ante una realidad específica. Claro. Yo en eso también quizás decirte, esta institucionalidad que estamos mirando hoy, por decirlo de cierta manera, es como Ujú. una UTI, es una unidad de tratamiento intensivo en un hospital donde llegan los casos graves y la UTI tiene que funcionar. En eso tenemos deudas, como de todas maneras, en eficiencia, en eficacia, pertinencia, hay muchas cosas que ajustar, Ujú. pero también hay que ser conscientes que está llegando demasiada gente a la UTI Sí. y eso es importante. El supuesto cuando se arma el sistema era que como íbamos a tener un mejor sistema, menos gente iba a necesitar estos servicios. En lo real, hoy día, el servicio de protección recibe de parte de los tribunales un 40% más de casos derivados. Eso te habla de una crisis que es de fondo, que tiene que ver con cómo estamos naciendo y criando hoy a los niños en Chile y que tenemos que revertir. O si no, la UTI nunca va a dar. Claro, hablemos de esa UTI, como la has llamado, ¿no? Pero de esta nueva institucionalidad y del sistema de protección. ¿Cuál crees tú que es el principal desafío que tiene este nuevo espacio que reemplaza al Sename? Claro. Bueno, como decíamos, este espacio tiene dos sistemas. Tiene este sistema de reinserción social y el Sí. sistema de protección de derechos. Los dos tienen el mismo desafío. Tienen el desafío no solo de interrumpir una situación de vulneración, sino de cambiar una trayectoria de vida. Ujú. Eso vemos que está siendo logrado. Hoy día un niño
que entra a una residencia, a un programa proteccional, a una familia de acogida, empieza una trayectoria de entradas y salidas de este programa. Ujú. Y nosotros lo que necesitamos cuando una persona recibe un servicio es que se solucione el problema. Y eso implica necesariamente trabajar con la familia de origen de ese niño o niña, entender por qué no está logrando entregar los cuidados, el cariño y los distintos satisfactores que la vida de ese niño necesita, y también qué otros apoyos necesita de parte de la sociedad. Eso es muy clave. Ujú. Y en ese sentido, el desafío pasa por entregar o tener más bien mayores capacidades, pasa por tener mayor presupuesto, pasa por un reenfoque del sistema de protección en particular. ¿Cómo ves tú esa dimensión del problema? Yo creo que hay dos cosas. Uno tiene que ver con el trabajo de fondo con las familias de origen, Ujú. el lugar donde se causó el problema, pero sobre todo, Sebastián, necesitamos fortalecer, y esto no tiene que ver con los nuevos servicios, tiene que ver con otros lugares del Estado, necesitamos fortalecer el trabajo preventivo. Mm. Cuando un juez dice, ese niño está en una situación tan grave que tiene que ser retirado de su familia, es que ya estamos en una situación muy compleja, donde se ha acumulado daño, donde necesitamos efectivamente, donde es muy difícil y costoso reparar. Nosotros tenemos que ser capaces de llegar antes, llegar en los lugares donde las familias desarrollan su vida, en las comunidades, en los municipios, y desde ahí tener una parrilla de servicios preventiva robusta, pertinente y adecuada que permita atajar los problemas cuando empiezan a aparecer, Mm. no cuando ya están cronificados y ese joven ya está desescolarizado con consumo de sustancias o participando en conductas delictuales. Sí. Eso es muy tarde. La vida de ese niño ya se vio marcada por ese evento. Estamos conversando con Arturo Celedón, director ejecutivo de la Fundación Colunga. Arturo, de todas maneras, esa capacidad de prevención tiene que ver precisamente con otras áreas del Estado, como tú decías, y no con el sistema de protección propiamente tal. ¿O sí? ¿Qué puede hacer el sistema de protección desde ese punto de vista? Sí, el sistema de protección se diseñó para ser muy complementario con lo que ya ellos llaman el intersector, que es todo el trabajo que se realiza en educación, en salud y en los Ujú. otros ministerios del Estado. Eso tiene que funcionar y en verdad todos los análisis que nosotros hemos hecho nos muestra que no estamos teniendo un buen desempeño ahí. Por otro lado, existe todo lo que se llama el sistema local de protección, de protección de garantías, que depende de la misma subsecretaría de la niñez y que mandata a que en cada municipio exista una oficina, una entidad coordinadora de todos los servicios que se dan a niños y niñas. Ujú. Esta entidad coordinadora, que si la imaginamos es como una torre de control, debiera ver los casos graves, para que los casos graves que tienen que llegar al servicio, a los servicios de protección especializada, lleguen rápido y no se pierdan en el camino. Pero también todos los servicios preventivos, todos los talleres con los niños que están teniendo rezago escolar, todos los casos de recreación también, de cultura, de entretención, de abordaje temprano de los rezagos educativos, Ujú. todo eso tiene que articularse desde ahí y eso es clave. Eso está por ley, es un sistema que se está implementando hoy, pero que requiere más músculo, más presupuesto y sobre todo prioridad política en este nuevo ciclo. Sí. Arturo, el Sename estuvo implementado por más de 40 años en nuestro país, terminó derivando en una crisis profunda, en lo que motivó todo este cambio institucional. ¿Cuáles crees tú que serían las lecciones más importantes que hay que extraer de esa experiencia de lo que fue el Servicio Nacional de Menores, sobre todo en los últimos años? Sí, primero, Sebastián, que la reforma que se está implementando es en la dirección correcta. Ujú. Separar los servicios, generar una subsecretaría como órgano regulador del sistema, generar este sistema de protección local a la niñez. Eso técnicamente está bien diseñado y como sociedad civil, los distintos foros y espacios que participamos, hay Ujú. bastante consenso. Ahora, eso tiene que hacerse bien y en profundidad, con rigor técnico. Y ahí creemos que hay cosas que tienen que mejorarse, tanto en términos de financiamiento, de fijación de estándares técnicos, de mecanismos de regulación y control. Eso también es muy importante. Y lo otro que es clave, que para mí es un aprendizaje de esta Ujú. implementación, es cómo se coordina con las otras reformas que el Estado está haciendo. Cuando uno mira cómo el Estado observa a los niños y niñas, tiene por un lado esta reforma de los municipios, por decirlo de cierta manera. Ajá. Por otro lado, la reforma del sistema de protección especial. Y por otro lado, toda la reforma que se da
en los sistemas locales de educación, todo el mundo educativo. Entonces, todo está ocurriendo en paralelo y yo creo que ahí hay una dimensión de coordinación que no hemos tomado bien. Arturo Celedón, director ejecutivo de la Fundación Colunga, ha estado con nosotros esta mañana aquí en CNN Chile Radio. Arturo, gracias por la entrevista. Muchas gracias, Sebastián, por darle atención a estos temas.